Evaluación de elementos de señalización vial en zona urbana. Estudiante TP Ikeda Kotaki. Materia Tráfico y Vialidad. Docente Ingeniero Juan Marcelo Pardo Solís. Gestión 1-2024. Señales verticales. En el primer lugar podemos ver la señal preventiva número 67, que es la proximidad paso cebra. Según las especificaciones del Manual de Dispositivos de Control de Tránsito, la ubicación transversal de la señal que podemos ver en la figura 1, la altura de la señal debe ser entre 2 metros a 2,2 metros y la distancia mínima debe ser de 0,6 metros. Y la señal de SP67 debe ser de tamaño 60 por 60 centímetros. En la medición realizado, el tamaño de la señal sí cumple con las especificaciones del manual, que es 60 por 60 centímetros, y la altura de la señal igualmente sí cumple, que es 2 metros o 200 centímetros, pero la distancia entre la acera y la señal no está cumpliendo las especificaciones. Aquí podemos ver que es 40, pero en el manual dice que la distancia mínima es de 60 centímetros. Aquí podemos ver el video de cómo se midió. Primero se midió el tamaño de la señal, luego la altura de la señal y la distancia entre la señal y el acero. En el segundo lugar está la señal reglamentaria número 30, que es la velocidad máxima. En la especificación, como en la anterior señal, la ubicación transversal de la señal debe ser la altura debe ser entre 2 a 2,2 metros y la distancia mínima debe ser de 0,6 metros. Y la señal de SR30, el tamaño de la señal debe ser 75 por 110 centímetros, que podemos ver en la figura 3. Y la altura de la letra, en este caso sería el número 60, debe ser 25 centímetros. Por la medición realizada se pudo ver que la señal no cumple con las especificaciones. El tamaño de la letra es 18 centímetros, que debería ser 25 centímetros, y el tamaño de la señal son de 60 por 90, que en realidad debe ser 75 por 110 centímetros. En la altura y la distancia entre aceras sí cumplen con las especificaciones del manual. Aquí podemos ver el video de cómo se midió. De igual de manera con el anterior video se midió el tamaño de la señal,
la letra de 60 kilómetros por hora y luego la altura de la señal y la distancia entre acera y la señal. En el punto 3 está la señal, se midió la señal reglamentaria número 30, al igual que el anterior punto, es la velocidad máxima. Las especificaciones son iguales, solo que la especificación de la señal es diferente que la anterior. En este caso, como la señal es de 50 kilómetros por hora, cambia el tamaño de la señal y eso, cambia el tamaño de la señal, que para 60 kilómetros por hora son 75 por 110 centímetros, pero en este caso, que es 50 kilómetros por hora, el tamaño de la señal debe ser 60 por 90 centímetros. Esta señal sí cumple el tamaño de la señal con la especificación, pero el tamaño de la letra no cumple. Debería ser 25 centímetros, pero se midió 18 centímetros. La altura de la señal sí cumple con el manual, pero la distancia entre acera y la señal no cumple. Como lo mencioné anteriormente, los puntos que no cumplen las especificaciones es la distancia entre la acera y la señal y el tamaño de la letra. El punto 4 es una señal que no estaba registrado en el manual, que se llama proximidad a cruce escolar. Esta señal, de igual, aunque no esté en la manual, debería cumplir la ubicación transversal de la señal, que es en la altura entre 2,2 metros y la distancia mínima de 60 metros. Por la medición pudimos obtener estos datos, donde dice que la altura es 215 centímetros, que sí cumple con las especificaciones, y la distancia entre la señal y la acera dice 30 centímetros, que no cumple con el manual. Aquí se ve cómo se realizó la medición. Como esta señal no se encuentra no está registrada en el manual, solo se calculó la altura de la señal
solo se midió la altura de la señal y la distancia entre la señal. El último punto de señales verticales está el SP20, la señal preventiva número 20, que es la vía lateral derecha. De igual de manera, con otros señales, la ubicación transversal de la señal debe ser altura debe ser de entre 2 a 2,2 metros y la distancia mínima de 0,6 metros. Y el tamaño de la señal debe ser 60 por 60 y tamaño de la figura eh, se ve en la figura 7, que con la realización de medición se pudo comprobar que en algunos puntos, por ejemplo en este 20 centímetros, no cumple con las especificaciones. En vez de 20 centímetros debe ser 10 centímetros y la ubicación de la figura que está dentro debe ser más centrado debe estar un poco más a la derecha. Y otro punto que no cumple es la distancia entre la cera y la señal. Los puntos que no cumplen las especificaciones, como se mencionó anteriormente, es la distancia entre la cera y señal y la figura que está mal diseñada. La medición se realizó de esta manera. Primero se midió el tamaño de la señal, luego se realizó la medición de la figura dentro de la señal y al final la altura y la distancia entre la cera y señal. Ahora vamos a ver los señales horizontales. En el primer punto está la flecha recta y de viraje, que las especificaciones están en la figura 1. Estas son las distancias que debería tener la flecha y aquí podemos ver la medición. La figura no está cumpliendo las especificaciones. Lo único que cumple es el ancho de la flecha, que es 30 centímetros, pero los demás no está cumpliendo las especificaciones del manual. Aquí podemos ver el video, la grabación de cómo se realizó la medición. El estado de la señal no está bien. Se debe realizar se debe pintar nuevamente porque se están despintando algunas partes de la flecha. En el punto 2 está la flecha recta, que las especificaciones podemos verla en la figura 2.
Y en la medición se puede obtener los siguientes datos, en lo cual algunos puntos no cumplen las especificaciones. Aquí está el video de cómo se midió. Y de igual que la anterior flecha, el estado de la señal está mal. Se debe realizar el pintado nuevamente. En el último punto está la línea, las líneas de cruce en paso peatonal tipo cebra. Y las especificaciones dice que el ancho de cada parte pintada debe ser a 50 centímetros, que el espacio igual debe ser de 50 centímetros y lo largo del paso peatonal debe ser de 200 centímetros a 500 centímetros. La señal que se midió no cumple con las especificaciones. Los anchos del espacio y la parte pintada son de 40 centímetros, que tienen que ser 50 centímetros, y el largo sí cumple con la especificación. Aquí hay un fallo. Eh, Podemos ver el video de cómo se midió y el estado de la señal no está bien, de igual que a otros. Se debe realizar el pintado nuevamente. En conclusión, ninguna de las señales cumplen con las especificaciones del manual. En señales verticales, ninguno cumple con la distancia mínima de 0,6 entre la señal y la cera, pero el estado de las señales verticales estuvieron muy bien. No es necesario realizar alguna modificación, pero en caso de las señales horizontales se deben realizar el pintado nuevamente. Con eso termino. Muchas gracias.